Capítulo 15. Empiezo a bajar con Juan de Dios Muñoz y con Valdivia, con José Dolores Valdivia, que se llamaba Faustino Silvestre. Faustino se quedaba hasta cierto punto y luego yo seguía bajando. Faustino se iba a trasladar al Cuá para que abriera una nueva zona o una nueva ruta, o no sé cómo es la cosa. Caminamos varios días hasta que llegamos de noche a un ranchito. En ese ranchito es que yo conocí a Francisco Rivera, a Juan de Dios Muñoz, ya lo conocía. Él estaba con el gato en ese campamentito. Yo conocía a Juan de Dios Muñoz porque él me había subido a mí a la montaña cuando trepé en ese año 1974. Llegamos a un ranchito, hacemos la señal y contestan la señal. Entramos, era un ranchito pequeño, así como ese cuarto de unos 5 metros por 5 metros. La cocina, unas patitas de gallina con una mesa chiquita, rústica, una hamaca, una cama, el fogón y una pata de gallina cerca del fogón esperando que estuviera el cafenero. Ay, qué rico. Yo veo que estaba un hombre chele, ojos azules bien parecido, con un sombrero. Cuando entramos ni se inmuta. Luego, cuando dice Juan de Dios, Rómulo, este es Eugenio. Me dice, ¿usted es Eugenio? Mucho gusto, compañero, y me da la mano. Y ya está, se quedó sentado. ¿Y cómo le fue en el viaje? Bien, dice, bien, compañero, compita, dirigiéndose a la señora como que ya quiere reverberar esto. Estaba como afanado con el café negro y metiéndole, atizándole los palos al fuego y fumando. ¿Cómo están los muchachos? Me pregunta. Bien, compa. Tenía todo el hablado campesino y parecía un hombre de ciudad. A la orilla del resplandor del fogón lucía como una especie de cowboy norteamericano con el sombrero, porque era ojos azules, blanco, de rasgo fino y con un sombrero tejano más o menos. Puta, este hombre, decía yo, tiene tipo de tejano y habla como campesino. Estuvimos ahí un buen rato platicando cosas y él hablando como campesino, preguntando cosas y hablando cosas. Y luego nos fuimos todos a acostar fuera del rancho, ahí en una hamaca que era verano, como unos 500 metros. Platicamos al día siguiente y nos fuimos, seguimos bajando. Y en todo el trayecto en que yo venía bajando, cuando yo miraba que era un hecho irrefutable que iba caminando para la ciudad, mi cabeza era una mezcla de información procesándose. Por un lado yo dejaba lo que para ese momento más quería, mis hermanos de la montaña, y al mismo tiempo también me iba acercando a lo que yo más quería, que era la ciudad y mis hermanos de la ciudad. Y entonces la gran incertidumbre donde me iban a ubicar, y en la ciudad y la luz eléctrica y de nuevo los colores, los carros y el ruido de los radios, ver televisión y azúcar, siempre azúcar todos los 3 tiempos, y comer helado y el pop y el chip y alguna vez al cine y los carros. Yo nunca comprendí al fin y al cabo si yo quise o no quise la montaña, porque me sentía dejarla y también la odiaba. Yo llegué a odiar a la montaña, o si la quería, no sé qué puta era lo que me estaba pasando. La cosa es que iba pensando de nuevo en la ciudad. Bueno, me iban a operar y luego, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a mandar a otra ciudad? ¿Me van a subir de nuevo a la montaña? Voy a ir al campo y la ciudad y las muchachas iban a ver a Claudia. Y entonces, si iba a hacer el amor y me entusiasmaba la idea de hacer el amor con Claudia o con cualquier otra mujer, la sensación nuevamente de besar a una mujer, de acariciar a una mujer, de pasarle la mano a una mujer por todo el cuerpo, y pensaba en las clandestinas que había en ese momento y la iba repasando cuál me gustaba más para ver si no estaba Claudia o si ya Claudia no me quería, cuál mujer era, a qué mujeres podían existir y cómo eran esas mujeres que podían existir que yo no conocía, porque ya tenía justamente 1 año de no pasarle a nadie la mano sobre la cara ni arreglarle el pelo, nadie que me diera un besito, con quien haber estado desnudo y sentir la piel de ella, etc. Y todas esas ideas se me venían en la cabeza. La universidad de nuevo, y si iba a pasar por la universidad, quiénes iban a estar en la ciudad,
Y si me encomiendan el movimiento estudiantil, ¿quiénes serán los del movimiento estudiantil y quiénes serán las nuevas muchachas del movimiento estudiantil? ¿O será con una de esas que voy a estar de nuevo? Me van a mandar a otra ciudad y no van a haber muchachas. Ojalá que haya una compañera, qué sé yo, pues. Así iba soñando en el camino. Y luego, inmediatamente que terminaba de pensar en eso, pensaba otra vez en la montaña. Y si me matan en la ciudad, decía. Y si me reconocen y me matan, y si me agarran vivo, me agarran muerto, hasta que llegó un momento en que nos cambiamos de ropa, nos quitamos la ropa de la guerrilla, me afeité y me dejé los bigotes nada más. Antes legal no usaba ni barba ni bigote y continuamos bajando hasta que llegamos a un punto que creo fue el Cuá, sí, el Cuá fue. Por ahí por el Cuá y agarramos un vehículo de transporte colectivo. Después de tanto tiempo, oigo el primer ruido del vehículo y entonces digo, yo conozco eso es de un vehículo. ¿Con qué seguridad? Dije yo, ese es un vehículo, yo conozco ese ruido, pendejo. Yo estaba con la curiosidad de que si iba a reconocer los vehículos y cómo iba a comer. Si iba a poder comer con cuchara y con tenedor y con cuchillo, con tanto tiempo de comer con la mano, de comer como salvaje y tener actitudes salvajes. Agarramos un vehículo y nos montamos en una camioneta con un montón de gente. Pasajeros que iban para un pueblito de ahí y yo viendo toda la gente. Yo me hacía el normal viendo a toda la gente, viendo a todos los hombres de la ciudad vestidos de todos los colores. La gente que iba en el vehículo era una mezcla de ciudad y de campo. Nosotros no estábamos totalmente en la ciudad, estábamos entre el campo y la montaña y todo el camino va a ir pensando en lo que te decía. Pensando que una vez hicimos manifestaciones con ramas de ocote, con candela y que después que vine de Chile, donde yo había oído una consigna que decía, el que no brinque es momia. Momia en Chile era burgués en tiempos de Allende. Y me acordé de eso en una manifestación y una vez yo dije, el que no brinque es sapo, el que no brinque es sapo, porque en Nicaragua los sapos eran los somocistas de todo el mundo. Como 3 cuadras de gente empezó a brincar en la manifestación, el que no brinque es sapo, el que no brinque es sapo. Y todo el mundo empezó a brincar y que luego la guardia me fue a buscar de noche a la casa. Me acordaba de eso y yo no sabía si yo era el mismo que había hecho las manifestaciones brincando y que había estado dentro de la montaña y que venía bajando y que no sabía qué iba a pasar después y la gran incertidumbre que se iba a decidir allá abajo. Y me iba acomodando también que una vez hicimos una manifestación y que yo dije, cada estudiante una lata, y pusimos afiches en la universidad, cada estudiante una lata. Y todos los estudiantes empezaron a llevar latas viejas de los basureros a la universidad. Y entonces hicimos la manifestación con latas y la camioneta en una sola brincadera, levantando el clásico polvazal que producen los vehículos en el verano, cuando corren sobre caminos de tierra. Estaba lejos de León y ya empezaba a respirar León porque el polvo se me metía en la nariz y en los oídos y en la garganta y el pelo se me empezaba a poner castaño, los pelos de los brazos rubios, el bigote chelde y eso me recordaba a León. Aunque estuviera a cientos de kilómetros, respiraba León cada vez con mayor intensidad porque cada vez el sol era más fuerte, el aire más caliente, el terreno más pelado. Respiraba a León porque la gente en el vehículo se empezaba a poner pañuelos en la cabeza y en la cara para cubrirse el polvo, como lo hacíamos en León con las tolvaneras, cuando la erupción del Cerro Negro en 1971. En aquellos días, como todo lo aprovechábamos contra Somoza, en la oscuridad forzada de la tolvanera, mientras llovía sobre León, y el gato y yo nos valíamos de que todo el mundo se ponía pañuelo en la cara y nos íbamos con la cara tapada al mercado central y empezábamos a decir, mientras caminábamos en medio de los canastos de punches, conchas y verduras, qué barbaridad, castigo de Dios, este es castigo del Señor porque no hemos votado a Somoza. Dios nos va a seguir castigando porque tenemos a Somoza en el gobierno todavía. Y pasábamos por donde las carneras y las vendefrescos. Castigo de Dios, y las verdes ropas, castigo de Dios, y los zapateros rumberos y las marchantas de abarrotes
Mientras no votemos a Somoza, esto va a seguir así. Y la gente que estaba recha porque el polvo todo lo ensuciaba y porque las ventas se bajaban y lógicamente buscaban contra quién descargar su cólera, nos oían porque nosotros les dábamos a alguien a quien echarle la culpa. Y entonces la gente empezaba a decir, este hijo de puta que nos trae las maldiciones, tiene mal agüero que anda con la dinora. Era la cría de Somoza. Y entonces nosotros aprovechamos la circunstancia para hacer propaganda contra Somoza y la Guardia. Venir en esa camioneta era como venir corriendo, brincando, cabalgando sobre la máquina del tiempo, en sentido regresivo. A medida que avanzás y se va cambiando la topografía a la que has estado acostumbrado en los últimos meses, y vas viendo una nueva topografía que se parece ya a la que uno siempre ha visto desde chiquito, otra vez el Madroño, el Guiñocuagua, las mismas piedras, los garrobos, las iguanas, la tierra caliente. Entonces, a medida que uno se va recorriendo el camino rumbo abajo, va asociando ideas con respecto al pasado. No solamente con respecto al pasado más reciente, cuando te metiste en la montaña, sino al pasado de tu adolescencia, al pasado de tu infancia, porque cuando veías los Madroños y veía el jícaro, por ejemplo, recordaba en el patio de mi casa habían jícaros y que mi papá cortaba las ramas de los jícaros para verguearnos cuando estábamos jodiendo. Entonces, frente al jícaro, uno se va remontando con una velocidad extraordinaria hasta su infancia. Como a las 8 horas de viaje, ya por la tarde llegamos a El Sauce, donde íbamos a tomar el tren. Me acordaba del ferrocarril de León cuando me monté la primera vez y también la idea del tren me volvía a mi infancia. Esa bajada de la montaña en el vehículo era un ir y venir constante sobre la propia historia de uno, con una velocidad, con una agilidad de mono. Vos sabés que los monos se pasan de una rama a otra rápido. Con esa misma velocidad uno se va retrocediendo de la infancia a la montaña, de la montaña a la ciudad, y así son malabares, acrobacias mentales fugaces entre los pedacitos de tu vida anterior. Había poca gente en las calles del Sauce y empezamos a caminar cogiendo rumbo hacia la estación. Al rato desembocamos en una esquina y veo el gran tren parado, todo largo, negro y viejo. El mismo tren de mi infancia. Entonces yo sentí como que la dialéctica se había parado porque era el mismo tren, con las mismas barandas, la misma gente, las mismas voces. El agua helada, el chancho con yuca, las mismas vendedoras con sus panas, los cargadores montando los sacos, pesando la carga con la báscula, montándola en las carretillas para llevarla al tren, otros bebiendo guaros, los bolitos tirados allí en la estación, riñas inocentes, pidiendo putas paradas en la esquina, los billares en la otra esquina, en fin, todo el ruido de la misma estación que yo conocía, la gente con sus gallinas en las manos, con sus chochadas, con sus bolsas, con frutas, las campesinas de las comarcas con los cachetes coloraditos porque venían al pueblo recién pintadas, los labios con aquel rojo que se ponían las campesinas, el montón de viejas gordas con sus delantales espantando el perro, otro bolo cayéndose del caballo, chanchos comiéndose la mierda de los niños en la calle, chancheros arreando los chanchos para llevarlos al tren y los vendedores espantando los chanchos, patangos y chingos, chanchos negros, capados, berracos, otros jodidos, medio brugos, sacando la suerte con chocollo y los campesinos arremolinados con cara de susto y la barata parada anunciando una pomada que curaba todo hasta las penas y el guardia ahí, el mismo guardia en la esquina que no se metía en nada y en fin, todo el mundo de la misma estación que yo ya conocía. La gente con sus gallinas en las manos, con sus chochadas, con sus bolsas, con bolsas. Íbamos caminando a comprar los boletos y la gran patada de orines allí en el corredor donde venden los tickets. Y el que vende los tickets, el mismo hombre con cara de perro que de lejos se miraba que era un oreja, extendiéndonos los mismos boletos de siempre con aquella como tijerita que le abrían un huequito. Y luego al rato el mismo pito, pi, pi,
de la partida y toda la gente apresurándose para terminar de comprar sus cosas y el colector bajando los chihuines del vagón y espérate un momento la que estaba comprando y pásame la abuelada y la tortilla con chancho, con yuca y aquel corriendo porque se le quedaba el vuelto y en el vuelto él va en la ventana, la mano extendida, hermano, el vuelto, y el que tiene que dar el vuelto como que no alcanza el chunchi hasta que aquel le pega un grito, hijo de puta, el vuelto. Hasta entonces se lo pasa ese truquito de siempre. Y luego empieza el tren a caminar, efectivamente vamos rumbo a León. Y la máquina del tiempo corre más rápido todavía. Ya no se siente el polvo, pero empezamos a ver algo que yo tenía mucho tiempo ya de no contemplar. Los algodones blancos, el algodón, y de nuevo los recuerdos, los tráileres saliendo en la madrugada aún oscuro con el montón de cortadores y las mujeres con camisas de hombre y con sombrero, porque las mujeres se ponen camisas de hombre para que no les dé el sol, con sombreros de hombre, todo mundo a cortar y mi papá que siempre se arrechaba porque los operarios que tenía en su negocio se le iban a los cortes de algodón donde les pagaban mejor, las desmontadoras de León trabajando y ya empezaba yo a sentir casi la pelusa del algodón en la nariz y el tren sigue corriendo con su mismo ruido, llega a una estación y el pito y otra vez la abuela y la lotería y los perros y la gente que se encarama y el colector peleando de nuevo y de vuelta la campana en la nueva estación y va corriendo el tren y a medida que el tren va corriendo yo no sé por qué razón como yo empiezo a sentir más opresión en mi interior y cuando el tren va acercándose a Malpaisillo, yo empiezo a sentir que me va entrando cierta incomodidad, voy más inquieto. Ve, a medida que me doy cuenta que tengo que confrontarme de nuevo con León, a encontrarme de nuevo con un pasado que me es incierto, me iba poniendo más nervioso, estaba más arisco, inquieto, más presionado. No lograba explicarme qué es lo que me pasaba, qué era lo que me estaba ocurriendo, porque me iba sintiendo como aventado para afuera, de forma que cuando el tren empezó a pitar, al llegar a Malpaisillo, quién sabe por qué, yo apreté con las manos, con los brazos en la ventana, porque yo iba sentado al lado de afuera, a la orilla de la ventana. Me apreté yo sobre el asiento, frente a cierta sensación de que podía salir catapultado hacia adelante. Y no es que yo me quisiera regresar, ni mucho menos, pero era esa una sensación de que una fuerza que yo no gobernaba me disparaba hacia León. Cuando el tren se paró en la estación de Malpaisillo, no nos bajamos de primero, sino que esperamos que se aglomerara la gente para confundirnos un poco en medio de todo el bullicio, con todos los vendedores de abuelada, los vendedores de verduras, las vendedoras de ropa, los vendedores de todo. Allí en la estación empecé a sentir una especie de desnudez. Como habíamos estado en la montaña tanto tiempo, sus contactos con la gente, sin contacto con la gente, ocultos, viéndonos siempre entre nosotros mismos, sin acercarnos siquiera a los ranchos, porque no todos estábamos autorizados a llegar a los ranchos. Nosotros no estábamos acostumbrados a que la gente nos viera, siempre ocultos en el monte, no nos íbamos a ver, no nos dejábamos ver. Luego comprendí que uno no solamente se acostumbraba a no ver a la gente, sino que te acostumbraba a que nadie te mire, te acostumbras a estar solo, ¿no? Me sentí desnudo en Malpaisillo, en el sentido de que todo mundo te quedaba viendo, desnudo en el sentido de que caminás por adelante y no te tropezás con nada, te sentís desnudo sin caparazón, te sentís en campo abierto, te sentís en la playa, qué sé yo, como desprotegido, no tenés que estar levantando los pies para salvar los obstáculos del terreno al caminar. Caminás normalmente y no vas apartando las ramas de los árboles. Entonces descubrí que los árboles en la montaña y la topografía en la montaña viene a ser en alguna medida como vestido para uno, como protección para uno, y se me ocurrió que si no me iría a pasar o sentir lo que sentí cuando subí a la montaña, pero ahora en otra dirección.
Ya en las calles me entró un temor porque yo soy de León y había viajado eventualmente a Malpaisillo en distintas ocasiones. Por lo tanto, tenía gente que me conocía, compañeros de clase, gente de Malpaisillo que vivía en León. Y por otro lado, el hecho de ser conocido me daba una sensación de desnudez, porque sentía que cualquiera que podía ver, que cualquiera que me podía reconocer, y la sensación de desnudez todavía más grande, porque en la montaña uno anda con su pistola o con arma larga, con fusil o con la subametralladora, la carabina, y andas un montón de tiros en el fusil y en los cargadores, y andas en la mochila a veces reservas de comida. Soy autosuficiente en el medio y sentir la protección del arma larga en la montaña que se te encarna. Es parte tuya, el fusil en la montaña, dormir con tu arma, caminar con ella, te bañas a la orilla de ella, hacer ejercicio con ella, arma helada, armas aceitosas, armas al hombro, armas en la mano, armas con carro, armas a apoyo, armas limpias, armas mojadas, armas siempre, el arma al cuello, al hombro, en la mano. En la montaña el arma se vuelve un pedazo tuyo, como un miembro más, y uno de los miembros más importantes, porque a la hora de una caída uno protege más el arma para que no se golpee que la propia mano. Entonces, a veces preferís quebrarte la mano que quebrar el fusil. En la montaña es más importante el arma que cualquier parte del cuerpo, y uno se empieza a encariñar con el arma, y por lo general le pone apodo a las armas, ¿verdad? Por ejemplo, Aurelio Carrasco le había puesto a su Garand el Garañón. Otro compañero tenía una carabina de culata negra y se llamaba La Negra. Yo usaba una carabina M1 y como siempre dormía con ella y a veces me quedaba en la hamaca dormido con mi carabina, entonces ya le había encajado, ¿verdad?, el peluche. Y cuando bajé a Malpaisillo me sentí desprotegido sin mi peluche, porque mi peluche me garantizaba la oportunidad de morir combatiendo con una buena capacidad de defensa. Ya yo iba crispado, pero me quería hacer el hombre normal, corriente. Andaba con un sombrerito, un par de botines, un pantalón blue jean y una camisa sencilla. Había bajado de la montaña con mi bigote, ya tenía un poco transformada la cara, afeitado pero con bigote, pero mi gran temor era que alguien me reconociera. Así con disimulo, me fijaba en la gente que iba encontrando y me quedaba mirando para ver si alguien me reconocía. Y desgraciadamente alguien me reconoció. Y entonces cuando me reconocieron, sentí una corriente en el cuerpo, no sé, una cosita en el estómago, iba a salir en carrera, deseaba salir en carrera, me irán a saludar, me van a llamar. Solo acerté a caminar más rápido hasta ganar la carretera que va a León. Recuerdo que nos escondimos como una hora esperando que fueran a poner la denuncia y la guardia llegara, pero no sucedió nada. Al rato nos decidimos a caminar por la carretera en dirección a León. Nadie me había reconocido ni tampoco a Juan de Dios Muñoz, que era el que venía conmigo, o si nos reconocieron no se atrevieron a denunciarnos, porque yo tenía mucho cariño de la gente en León. Entonces es posible que me hayan, no es posible, seguramente que me vieron un vergazo de veces. Pero no me denunciaron, pues. Me tenían cariño los leoneses. Si no eran guardias, pero si no eran hijueputas. Durante el trayecto a pie de la carretera, yo sentía una gran curiosidad o alegría porque iba a ver a los compañeros, pero lo cierto es que ya no me entusiasmaba mucho. Ya habían pasado demasiadas cosas como para entusiasmarme tanto. Me alegraba pensar que vería a los compañeros que estaban en la ciudad, fundamentalmente iba a Montenegro, pero ya no era aquel encanto, aquel entusiasmo como cuando subí a la montaña, era distinto. Ya había muerto gente, ya sabíamos que se moría y que se vivía, ya sabíamos que se sufría, que había tristeza además de alegría. Y digamos que lo que más me entusiasmaba era la oportunidad de conocer a mi hija, o a mi hijo, porque ahora que recuerdo, el jodido de Rodrigo, antes de bajar me dice, y felicidades por los gemelos. Yo no sabía que había tenido gemelos. Yo me doy cuenta por Rodrigo, que era el jefe de nosotros, además de alegría. Y digamos que lo que más me entusiasmaba era la oportunidad de poder conocer a mi hija o a mis hijos, porque ahora que recuerdo, el jodido de Rodrigo, antes de bajar me dice, y felicidades por los gemelos, pero yo no sabía. La compañera tenía una gran barriga y parece que alguien
un correo hizo comentarios allá arriba que tenía una gran barriga y que a lo mejor eran gemelos. Y de boca en boca, hasta llegar a la montaña, alguien se lo dijo a Modesto y a Rodrigo, que eran gemelos. Entonces había empezado ahí arriba toda la jodera. Chocho, Eugenio, qué clase de poder, qué barbaridad. Y todas las jodarrias que se arma cuando uno tiene gemelos. Fue hasta que llegamos a pie a un lugar ahí, por Telica, a una casita que me encontré con un compañero que se llama Francisco Lacayo, quien me sacó de duda. Eugenio, ¿sabías que tenés una niña? Me dijo, no hombre, le digo yo, no son gemelos. No hombre, es una niña y se parece a vos. Qué alegría cuando me aclararon que no eran gemelos varones, sino una niña. Me entró, bueno, una gran ternura cuando me dijeron que era una niña. Nunca me había puesto a pensar en el hecho de que yo tuviera una niña, una mujercita. Y entonces, cuando me dicen que es una niña, no sé qué me entró una ternura muy especial. Me sentí tan delicado, tan tiernito, ¿ves? Y claro, yo ya llevaba pensando pedir una cita con Claudia para compartir con la niña, para ver a la niña. Y bueno, nos llegaron a traer, bajamos un correo a León y llegaron por nosotros. Nos dijeron que iba a llegar personalmente el regional a traernos hasta el punto de la carretera. El jefe del regional era Iván Montenegro. En efecto, en la noche se aparece en un taxi Iván Montenegro. El del taxi era un compañero y bueno, te imaginas la alegría de ver al gordo que nos dice un poco nervioso, móntense, móntense, móntense. Y nos montamos y nos vamos para León. Cuando yo entro a León me sentía, ¿sabes cómo qué? Como dentro de las pesadillas en que siempre aparecía León, como que soñaba que de repente estaba en León, que todo el mundo me estaba viendo y que yo estaba desarmado y que la guardia me seguía y que yo disparaba y aunque no me funcionaba el arma, que yo disparaba y que los tiros no llegaban y que les pegaban a los guardias los tiros y que no les hacían nada o no se morían o se doblaba el cañón del arma, que era la pesadilla cuando yo pensaba en León. Entonces, cuando voy entrando a León en carro de noche, como a las 8 de la noche, la sangre de Cristo, el mismo bulevar, la misma avenida de baile de hace tiempo, el hospital, el mismo driving, la estación, doblamos en la estación el tope del Parque San Juan y me dan unos anteojos oscuros de esos, te imaginas vos, para que nadie me reconozca. Y yo miraba a la gente, qué barbaridad. Ya no es solo la sensación de desnudez la que sentía, ya fue la mayor. ¿Sabes cómo me sentí? Me sentí como que estaba clandestino entrando a León. Es decir, eso para mí era inconcebible, lo inimaginable, siempre preocupado, la mayor expresión de la inseguridad física, la más concreta posibilidad de ser muerto, capturado. Realmente era totalmente descobijado, de estar totalmente al descampado. Entonces era una locura en alguna medida, pero había que hacerla y entré a León. Tratamos de irnos por los barrios, bordeando la ciudad, hasta que llegamos a la casa de seguridad. Era una casa de Sutiaba, de un compañero sastre, que no sé ahora cómo se llama. No recuerdo con mucha precisión la dirección, pero era un Sutiaba, como a 1 o 2 cuadras o a 1 cuadra de la calle Real. Luego la gran alegría, me veo al Chiricuto, a Luis Guzmán, a Quincho Ibarra, a Jorge Sinforoso Bravo, al que hasta entonces conocía personalmente y a comer se ha dicho, me bañé, me dieron ropa de ciudad. Yo quería todo, yo quería chocolate, yo quería popsicle, yo quería leche burra de donde frío y en fin, ¿qué no quería? De todo. Me parecía mentira de estar ahí, de nuevo en el corazón de León, sin que la guardia ni la seguridad de Somoza, ni mis amigos, ni mi familia lo supieran.